Ya. Entonces, chicos, a ver, ¿cuáles son los receptores del linfocito B? ¿Cuáles son los BCRs del linfocito B? ¿Cuáles son, chicos? La inmunoglobulina. IgM e IgD. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D de membrana. ¿Y cómo se conocen genéricamente esos receptores? Como B, SR. sí, y del linfocito T, tanto les estoy preguntando, ¿qué se llaman? TCR. TCR. Primero me tienen que decir pues que hay el TCR y después si es un linfocito HELP tiene un correceptor que es el CD4 y si fuera un linfocito T citotóxico tendría otro correceptor que es el linfocito el CD8. Entonces es así que quiero que se me entienda, por favor. Hablemos de los linfocitos B. Los linfocitos B nacen y se diferencian de la médula ósea, ya sabemos, nacen en la médula y se diferencian o maduran en la misma médula ósea. Salen a la circulación general como linfocitos B-naïf. Los linfocitos en la circulación en un ml de sangre podemos encontrar linfocitos B, ¿no es cierto? Podemos encontrar linfocitos B. En la sangre, ¿en qué proporción se encuentran los linfocitos B? Del 5 al 15%. Poseen inmunoglobulinas de membrana, que son la inmunoglobulina M. Cuando ustedes vean como M minúscula, es un BCR. Para discriminar inmunoglobulina, si ustedes ven así, en muchas imágenes, pero está así, ¿no es cierto? Como una M mayúscula. Si en el examen ven esto, para que ustedes se acuerden de esta clase, esta es la inmunoglobulina M de anticuerpo. Y cuando vean con minúscula va a ser la inmunoglobulina M de ¿qué? De membrana. De membrana. Entonces, ¿qué va a ser el receptor? BCR. BCR, ¿no es cierto? Ahora, el linfocito B no solamente tiene inmunoglobulina M de membrana, sino también tiene ¿qué? La inmunoglobulina D, ¿no es cierto? D, la inmunoglobulina D de dedo. Esas dos tienen que estar como receptores BCR. Entonces, un linfocito B, cuando sale a la circulación general, sus receptores son vírgenes. En la circulación general se pueden encontrar un antígeno que ya ha ido a sangre, es un antígeno poderoso. ¿Por qué? Porque está llegando ya a vías de diseminación. Si se acuerdan en patogenia de la infección, las puertas de entrada son el aparato respiratorio, el aparato digestivo y la piel y las mucosas. Pero cuando ya se establecen, pueden diseminarse. ¿Cuáles son las vías de diseminación? Las vías de diseminación básicamente son el torrente sanguíneo. Cuando un microorganismo llega al torrente sanguíneo, eso es grave, porque ya estamos hablando de septicemias. Ahora sí, hay bacteremias, viremias, fungemias transitorias. Sí, transitorias quiere decir que han utilizado la sangre en un momento para ir a un órgano, pero no se quedan, digamos, en grandes cantidades, por eso es transitorio. Ahora, si las bacterias se encuentran en grandes cantidades en la sangre y se van a diseminar a otros órganos, si eso ya es una septicemia, la vida del paciente obviamente está en total riesgo, ¿no? El paciente puede morir. Entonces, el linfocito B, cuando, digamos, en sangre, pero básicamente, ¿dónde se van a encontrar los antígenos? En los ganglios. Por eso hemos hablado hace rato de los ganglios linfáticos, del vaso, del MALT. Es ahí donde se presenta, ¿no es cierto? Entonces, el antígeno tiene una partecita específica que interactúa
con el receptor BCR del linfocito B. A esta partecita del antígeno, porque no todo el antígeno interactúa, solamente esta partecita se llama epítope. Cuando interactúa, entonces este ya adquiere una forma, deja de ser virgen y pasa a ser un linfocito B de memoria con especificidad antigénica. Esta formita que ya ha adquirido el linfocito B, esta formita que ya ustedes están viendo acá, ya tiene forma adquirida frente a este antígeno, frente a su péptido. Entonces este ya no es virgen, ya es un linfocito B de memoria y va a ir a atacar o va a ir a interaccionar con antígenos que tienen esta formita. Este es otro linfocito B, pero miren, el antígeno tiene otra formita y esta formita que adquiere ya ha adquirido especificidad antigénica, es de memoria y va a ir a buscar o reaccionar frente a antígenos con esta forma o con esta forma. Entonces aquí ustedes están viendo el ejemplo de cómo el linfocito B deja de ser virgen para transformarse en linfocitos B de memoria con especificidad antigénica. Entonces la célula presentadora de antígeno, que es la célula de Langerhans, ¿qué es lo que lleva al ganglio regional? Lo que va a llevar es un montón de antígenos que se los va a presentar, ¿no es cierto?, al linfocito B virgen, y en el momento que hay el switch inmunológico, este adquiere la forma y se convierte en un linfocito B de memoria. Ahora, el linfocito B de memoria, para ya reaccionar frente al antígeno, porque no solamente ya se queda con esa memoria y punto, no. El linfocito B empieza a clonarse y después a diferenciarse en una célula más grande que se conoce como célula plasmática. Y recién como célula plasmática es capaz de liberar 2000 anticuerpos por segundo. Pero estos anticuerpos deben tener, si el receptor del linfocito tiene esta forma, los anticuerpos que libere la célula plasmática también tiene que tener esa misma forma, aquí en esta partecita. Si el receptor adquiere esta forma, los anticuerpos tienen que adquirir también esa misma forma. Vale decir que los anticuerpos que libera una célula plasmática tienen la misma especificidad antigénica del receptor del linfocito B, que sabemos que es la inmunoglobulina de membrana, que puede ser la IgM o la IgD. ¿Me he dejado entender? Otra cosa que quiero que lean acá es que la célula plasmática es la máxima maduración del linfocito B y no tiene inmunoglobulinas de membrana. Tienen que ser así lisas, sin receptores. ¿Por qué? Porque si tuvieran receptores, seguirían siendo estimuladas por otros antígenos. Por lo tanto, la célula plasmática jamás debe tener en la superficie ningún tipo de receptor. Deben ser células lisas, sin receptores, porque es una diferenciación del linfocito B, pero que tiene la capacidad o la propiedad de ir a liberar anticuerpos que tienen la misma especificidad del receptor del linfocito B. ¿Dónde se encuentran las células plasmáticas? Como hemos visto, en los órganos linfoides periféricos básicamente. ¿Dónde estamos encontrando las células plasmáticas? Si ustedes se acuerdan, en el ganglio linfático, en el centro germinativo. Pueden salir del ganglio linfático como célula plasmática segregadora de anticuerpos. Vamos a encontrar en el vaso, que tiene las mismas propiedades que el ganglio linfático, o en el tejido linfoide asociado a mucosas. Viven pocos días y luego entran y mueren por apoptosis. El que no muere, porque estamos viendo, este linfocito, aquí está el antígeno, ahí el switch ya le da forma, ¿no es cierto? Entonces el linfocito B tiene que clonarse.
El 50% se queda como linfocito chiquitito de memoria y el otro 50% se convierte en célula plasmática. ¿Quién me puede decir cuál es el error de esta imagen? Que las células plasmáticas tienen receptores, doctora. Muy bien, very good. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme? De las que bien, doctora. De las que llevaste tus puntos y aponte. Hace rato tú también has participado, ¿no? Tu voz me es familiar. Sí, doctora. William, entonces llévate por favor los puntitos por estar atento. Este es el error, ¿no? de las imágenes, y eso es lo que quiero que aprendan a ver. Hay muchos errores y estas imágenes están en el internet. Entonces, para que sea plasmática, célula plasmática no debe tener ningún receptor y liberar anticuerpos con la misma especificidad antigénica ¿de qué? Del receptor adquirido esta formita. Entonces el anticuerpo tiene que ser liberado con la misma formita del receptor del linfocito B. ¿Por qué? Porque este es el que ya le ha dado formita, por lo tanto los anticuerpos deben tener esa misma formita para ir a opsonizar a ese antígeno. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Sí, doctora. Ok. A ver. ¿Cuántos estamos ahorita en el Meet? Porque parece que solo tú me estás respondiendo. Chicos, a ver, ¿cuántos estamos en el Meet? ¿Dónde se ve el número? No estoy viendo. ¿Quién me puede decir el número de... ¿Cuántos? 99. Imagínense, 99. Eso es lo que estoy viendo. No sé por qué. Debería, no sé, quisiera premiarlos a ustedes de alguna manera, a los que están aquí. Pero espero que los que están aquí estén también pues presentes, porque a veces estamos en el Meet, pero a veces no estamos porque estamos en otra onda rockera. Espero que les esté sirviendo esto. Bueno, finalmente voy a subir esta grabación, pero ya sabemos, los exámenes ya van a ser orales, chicos, en el aula, y van a ser chiquititos en sus grupos prácticos, ¿no? Ok. Entonces, ese es un linfocito, esa es una célula plasmática. El linfocito B de memoria. Entonces, ¿qué es un linfocito B de memoria? Estos son los linfocitos B de memoria. Los linfocitos B de memoria ya sabemos que son los que adquieren la especificidad antigénica, se clonan, 50% van a ser células plasmáticas y el otro 50% se quedan como de memoria. Entonces, un linfocito B de memoria puede vivir en reposo durante largos periodos de tiempo. Hay linfocitos B de memoria de corta duración. Por ejemplo, ¿qué antígenos dejan linfocitos B de corta memoria? Por ejemplo, los rinovirus que causan los resfriados comunes dejan un linfocito B de corta duración, de una memoria de corta duración. Por eso nos podemos resfriar en el año hasta 4, 5 veces, 6 veces, 7 veces en el año, ¿no? Pero hay otros, como por ejemplo el virus del sarampión, que dejan linfocitos B de memoria, pero para toda la vida. Y eso quiero que se anote. ¿Qué antígeno, qué virus va a permitir que el linfocito B viva en reposo durante toda la vida con esa memoria? Desde el momento que entró en contacto con el antígeno, el virus del sarampión. Hasta un paciente que es VIH positivo, que tiene SIDA, no enferma de sarampión. Si en su niñez ha tenido sarampión, no enferma de sarampión pese a tener SIDA, porque ese linfocito B de su niñez le ha permitido mantener la memoria de ese linfocito B para siempre. El virus de la fiebre amarilla deja una memoria de larga duración, son 10 años, por eso la vacuna contra la fiebre amarilla se la vuelve a poner cada 10 años. El COVID, a ver ustedes, dentro de esta lógica,
el virus del COVID, las cepas que se han puesto del virus del COVID, ¿a qué memoria pertenecería? ¿Qué tipo de memoria generaría? Fuerte, mi amor, no te he escuchado. Corto. ¿De larga duración? De corta duración. De corta duración, Vidita, de corta duración. Por eso cada año ahora hay que hacerse vacunar contra el COVID, ¿no? Para recordarles a nuestros linfocitos la cara del COVID, más o menos, ¿ya? Entonces, los linfocitos B de memoria pueden vivir en un reposo durante largos periodos. Tienen una inmunoglobulina de membrana diferente a la inmunoglobulina M de anticuerpo. Esta es la M de anticuerpo. Por eso aquí dice, es diferente cuando está con mayúscula, ya les he dicho que se va a referir al anticuerpo propiamente dicho. Esta inmunoglobulina M de membrana es esta, que es monomérica única. Y puede haber la inmunoglobulina D, pero esta es la inmunoglobulina M de anticuerpo. Por eso dice, es diferente al anticuerpo. Es monomérica y es de membrana. Ante un contacto posterior con el antígeno, estas ya no necesitan el procesamiento. Por lo tanto, como ya han adquirido memoria, la respuesta es mucho más rápida, mucho más intensa, con mayor afinidad y muy efectiva, y por eso nos sanamos. Linfocitos T. Los linfocitos T nacen en la médula ósea y terminan de madurar en el timo. Y después salen como linfocitos T citotóxicos o HELP y van y circulan y principalmente se establecen en los órganos periféricos, ¿no es cierto? Y hemos visto los órganos periféricos a través de las high endotelial veinula en el ganglio, reclutan linfocitos T y linfocitos B naive. Su receptor de membrana se llama receptor TCR y está asociado al llamado complejo CD3, lo que conjuntamente se denomina complejo receptor de célula T. El receptor TCR posee zonas homólogas a las inmunoglobulinas. Todo esto he hablado y parece muy difícil, por eso viene la imagen. La imagen es muy importante. Entonces, yo veo esta imagen, yo voy a decir, este es un linfocito T, porque tiene TCR, receptor de célula T. Pero todavía esta imagen es muy compleja. Prefiero, ¿qué imagen? Esta imagen. Ustedes dirán, no, yo no le entiendo mucho esta imagen. Primero, explicaremos esta imagen. Un linfocito, este es el TCR, que sería el receptor de célula T, que es súper archi mega importante, porque este es el que va a interactuar con el antígeno. Ustedes ven que el TCR tiene dos tipos de cadenas. Una en amarillo, que es la cadena beta, y otra en verdecito es la cadena alfa. Por lo tanto, este receptor tiene cadenas alfa-beta, ¿ya? Esta región de aquí se llama variable. ¿Por qué variable? Porque va a variar de acuerdo al antígeno con el que se une, no va a tener una forma definida. Esta forma definida la va a adquirir cuando interactúe ¿con quién? Con el antígeno. Por eso esta región se llama variable y toda esta región se llama constante. ¿Por qué? Porque siempre va a tener una parte constante que se ancla a la membrana del linfocito T. Lo que me gusta de esta imagen dice aquí que tiene una cola intracitoplasmática muy pequeña, muy corta, es cortita. Por eso, para que este linfocito T manda el mecanismo de señalización intracelular hacia adentro, como ustedes se han visto en todas las imágenes que les he mostrado, como su cadenita es demasiado cortita, se va a ir a asociar a esta otra cadena que sí es larga. Esta parte de aquí se llama región CD3. CD3. Entonces, por eso esto se llama complejo TCR, porque aquí tenemos las cadenitas que conforman el complejo TCR, que son las alfa-beta, pero estas se meten dentro de la membrana citoplasmática del linfocito T, pero es demasiado cortito. Miren, sus mechitas son muy cortas.
Y para mandar el mecanismo de señalización intracelular hacia adentro y que el linfocito T, si es un HELP, luego empiece a liberar citoquinas, necesita entonces un correceptor, y este correceptor, ¿qué se había llamado, chicos? CD3. CD3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería esto? El receptor, lo que vemos es el TCR, lo que no vemos es el correceptor, o digo, la mechita más larga, que es el CD3. Si en un examen yo les digo, es una célula CD3 con correceptor CD4, ¿de qué linfocito estoy hablando? T. De un linfocito T, muy bien. ¿De qué subtipo de linfocito T? Help, doctora. Fuerte. Linfocito T help. Sí, muy bien. La respuesta es correcta. Entonces, vamos a poner puntos. Nuevamente, William, creo que eres tú, y a las dos señoritas, hace rato participó una, o no sé si es la misma señorita, se ponen los 2 puntitos correspondientes a la participación en clase teórica, ¿ya? Entonces, chicos, eso es lo que quiero que aprendan. Entonces, un linfocito T había tenido ¿qué? Receptor. El TCR. Ahora, el TCR, chicos, ¿de qué tipo puede ser? Alfa y beta, doctora. Muy bien. ¿Quién hacía esa voz poderosa? Dorado. Ya, pues, dorado. Llévese usted también puntos. Gracias, Ya. doctorita. Ya. Ahí. Ahí tenemos, para que no nos olvidemos, este es el receptor TCR. ¿Qué cadenas tiene? Alfa, beta. Ahí está, los alfa, beta. Este linfocito T había sido circulante. Vale decir que este linfocito T es el que está en la sangre. El 90% de los linfocitos T circulantes en sangre son linfocitos T con TCR2, aunque ustedes no crean, debería ser, si es el más abundante, yo debería ponerle el TCR1, pero no. ¿Cuáles son los TCR1? Los que tienen las cadenitas gamma delta, que están en los epitelios, en las mucosas, y solo representan el 10%, y estos linfocitos T van a estar en la respuesta inespecífica. Por eso son tan poquititos. Los que revisten mayor importancia, ¿cuáles habían sido? Los TCR2. CD2. Los linfocitos TCR2, que tienen ¿qué cadenas? Beta. Alfa y beta. Muy bien. Ahora, los linfocitos TCR2, que son los circulantes que tienen cadenas alfa beta, a su vez pueden ser los linfocitos T-help, que tienen correceptor CD4, y los linfocitos T citotóxicos, que tienen correceptor CD8. A su vez, los linfocitos T-help pueden ser HELP1 y HELP2. Y el citotóxico es citotóxico nomás. ¿Por qué hay esta discriminación de HELP1 y HELP2? Se denominan HELP1 y HELP2 de acuerdo a las citoquinas que estos liberan. Un HELP1 libera interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 2. En cambio, el HELP2 libera interleucina 4, 5, 6, 10, 13. ¿Y qué importancia tiene que uno segreguen estas citoquinas y los otros estas otras citoquinas? Uy, no sabe. La importancia es que cuando nuestro sistema inmune no está tanto en contacto con antígenos, a un niñito, imagínense, ustedes algún rato van a ser padres. Inclusive muchas de ustedes, chicas, ya son mamás y hay también papás, supongo, en el curso. Cuando nace nuestro bebecito,
uy, nosotros no queremos que ni le miren. No, estamos muy aprensivos, no lo toquen, no, está bien, hasta cierto punto. Ya después, cuando ya tiene 1 añito, 2 añitos, el niñito tiene que estar en contacto con la naturaleza y con los antígenos, porque de lo contrario, si el cuerpo no se pone en contacto con los antígenos naturales, vale decir con bacterias, virus y todo, el sistema inmune por defecto se va a una defensa TH2. ¿Y cuál es el problema de que sea TH2? Finalmente es un HELP. Estas citoquinas hacen que el niñito sea alérgico. ¿Y qué es peor? Que se enferme de una infección bacteriana. Nosotros vamos a tratar la infección bacteriana, bueno, finalmente utilizando antibióticos. Pero cuando es alérgico es una suerte de ruleta. ¿Alérgico a qué será? A esta comida, a su ropa, al polvo. No sabemos, tenemos que llevarlos a alergólogos, ver qué y cuál es el agente que le está desencadenando la alergia. Entonces, ustedes chicos, la mayoría de ustedes seguramente tienen una buena respuesta inmunitaria frente a los antígenos. Vale decir que su sistema en su cuerpo tiene una desviación TH1 que nos hace inmunocompetentes a los antígenos biológicos. Pero si no hemos tenido mucho contacto con los antígenos biológicos, nuestro sistema nos lleva por defecto a una respuesta TH2 y son las personas hiperalérgicas, alérgicas a todo. Hay casos dramáticos en los cuales hay personas que tienen que separarse, los niños burbuja, que tienen que vivir en una burbuja artificial donde no pueden entrar en contacto con ningún tipo de antígeno. ¿Por qué? Porque esa respuesta hasta puede llegar a matarlos. Entonces, eso tiene que ser entendido de esa manera. Y esa es la gran diferencia entre TH1 y TH2. No sé si ustedes me han entendido, chicos. Y si no me han entendido, ¿qué tienen que hacer? Me tienen que preguntar, ¿no es cierto? ¿Se está entendiendo las diferencias entre HELP 1 y HELP 2? Porque no, ¿qué he hecho aquí? Qué raro. Ya tengo que terminar, chicos. Van a disculpar, no sé qué hora es. ¿Alguien me puede decir la hora? Faltan 14 minutos, doctor. 7:46. Ya. Muy bien. Entonces, este es el tema. Entonces, ya saben discriminar. Este es el HELP. ¿Y cómo actúa un HELP? Cuando la célula presentadora de antígeno, y esto quiero que anoten, por favor. La célula presentadora de antígeno es presentadora de antígeno porque presenta el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y siempre, quiero que anoten, siempre, quiero que utilicen la palabra siempre con mayúscula, con letreros luminosos, con, no sé, con qué más pueden hacer que quede la palabra siempre grabada. Lo va a presentar al linfocito, al TCR con receptor CD4. Siempre. Esto es como 1 más 1 es 2. Aquí, la célula presentadora de antígeno con complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, solo entonces, si quieren, o siempre, o solo interactúa con el linfocito T-HELP, no con el citotóxico, solo con el T-HELP. ¿Me estoy dejando entender? Ya, cuando hay el switch inmunológico, ustedes saben que hay una respuesta bidireccional. Este switch estimula a la célula presentadora de antígeno para que ésta libere citoquinas. Esta libera citoquinas y va y vuelve a estimular. Y esto también, miren, manda un mecanismo de señalización intracelular al linfocito T. Entonces tiene 2 tipos de estímulos. Y el linfocito T activado, porque a esto ya se llama linfocito T activado, deja de ser virgen, pasa a ser de memoria y se activa.
el linfocito T activado. Entonces, fíjense, célula presentadora de antígeno con complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 solo va a interactuar con un TCR de un linfocito T help, porque aquí está su correceptor CD4 y cuando es CD4 es help. Todos los linfocitos T tienen que tener CD3, todos, porque su mechita del TCR es cortita. Y para que mandan los mecanismos de señalización hacia adentro, tienen el CD3. Toditos los linfocitos son TCR CD3 positivos. Pero, ¿cuál es el help? El que tiene correceptor CD4. ¿Ya? Entonces, siempre, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 siempre interactúa con el linfocito help, con el helper. Siempre. Me estoy dejando entender, chicos. Y eso es lo que da una activación al linfocito T. Entonces, la célula presentadora de antígeno, ¿cómo presenta el antígeno? Sabemos, aquí está, llega el antígeno, este es el macrófago, por si acaso. Lo que estamos viendo es cómo se forma el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Hay la captación del antígeno, se forma el fagosoma, los lisosomas se fusionan, se procesa el antígeno y esto va a mandar mecanismos de señalización y se va a empezar a formar el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y esta partecita que es del antígeno, porque fíjense, esta partecita así, aquí está chiquitita, aquí se vuelve un poquito más grande y esta se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y por eso el macrófago presenta el antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, pero aquel linfocito al que tiene el correceptor CD4, porque miren, esta imagencita me encantó, por eso quiero que la vean bien. Es como si fuera esta la llave a su herradura. Pasa que el receptor CD4 tiene una formita que le permite acoplarse perfectamente al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, fíjense, este es el péptido del antígeno, este es el TCR, y miren, este deja de ser virgen y adquiere ya esta formita, ¿no es cierto? Entonces, este ya va a ser un linfocito T de memoria. Y es un help, es un colaborador porque tiene correceptor CD4. Entonces, una vez que está activado este linfocito, lo mismo aquí, ahí está el macrófago, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, linfocito TCR, ¿cuál es? El CD4. Una vez que este está activado, el linfocito TCD4 libera citoquinas. Y de acuerdo a las citoquinas que libera, el linfocito T puede ser un T-help 1 o un T-help 2. Si libera interferón, gamma, interleucina 2, interleucina, todas estas interleucinas activan otras células como macrófagos, linfocitos T, citotóxicos, linfocitos B. En cambio, estas otras interleucinas que son facilitas, porque aquí es bien facilito, miren, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y 2, listo, es propio del HELP1. El TH2 libera ya la 4, 5, 6, 10, 13, otro, o sea, ya va de 4, 5, 6 y en mayor. Pero lo interesante, fíjense, va a activar a mastocitos, a eosinófilos. ¿Y en qué respuesta están involucrados los mastocitos y eosinófilos? Están involucrados en respuestas alérgicas. Es más, el linfocito B libera inmunoglobulina E, que también está involucrada en respuestas alérgicas. Por eso, si nosotros tenemos una desviación TH2, somos personas alérgicas. ¿Qué es lo mejor? Que tengamos una desviación TH1. Ahí está.
Célula presentadora de antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, linfocito T virgen, ¿ven? Virgen. El CD4. Este se va a clonar, por eso dice 0, va a haber una diferenciación y se va a diferenciar en TH1 y se puede ir a diferenciar en TH2. Cuando se diferencia en TH1, ¿qué libera este linfocito T-help activado? Va a ir a liberar interferón gamma, interleucina 1, y 2, por si acaso, 1 y 2. Y estas a quienes van a ir a activar a macrófagos, a linfocitos T citotóxicos y a linfocitos B que liberen inmunoglobulina G. Si este es el TH2, ¿qué tipo de interleucinas libera? La interleucina 4, 5, 6, 10, 13. ¿Y a qué tipo de inmunidad nos va a llevar? A una inmunidad frente a las alergias, ¿no es cierto? Alergias, sobre todo porque activa ¿quiénes? A eosinófilos, basófilos y sobre todo ¿a qué tipo de inmunoglobulina, chicos? La inmunoglobulina E siempre está involucrada en problemas alérgicos, ¿no? Chicos, les he traído harto de esto para que ustedes vean el linfocito T-help 2 que libera interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10. Entonces, ¿a quiénes activan? Activan a linfocitos, pero que segreguen ¿qué? El help 2, ¿a qué inmunoglobulina? E, ¿no? Exacto, después va a haber la interleucina 4-10, va a activar sobre todo a granulocitos como mastocitos y eosinófilos. ¿Ya? Entonces, fíjense que el linfocito T-help, ¿no? Ahí están sus otras moléculas accesorias, ¿no? Y ahí está cuándo está activado, cuándo va a estar inactivado. De acuerdo a, si digamos va a venir aquí una sustancia, lo va a activar o tal vez lo va a inhibir. Pero finalmente lo más importante es que ustedes entiendan que el linfocito T se activa cuando la célula presentadora de antígeno le presenta, ¿no es cierto?, al help. Ahí está el help. Ahí está cómo va procesando el antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, receptor CD4, y está ahí estas que son citoquinas. ¿Y qué hacen estas citoquinas? Si es el help TH1, activa ¿quiénes? A macrófagos y también a linfocitos B, después puede activar a linfocitos T citotóxicos, pero estos linfocitos B segregan sobre todo inmunoglobulina G. Si es un linfocito T citotóxico, vamos a hablar ahorita del citotóxico. Hasta aquí esto debería estar después, porque recién voy a hablar del citotóxico, ¿ya? Entonces es lo mismo, ¿no? Agarra el antígeno, lo procesa, este se va al ganglio, es célula presentadora de antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, receptor CD4 y activación. Este libera citoquinas que liberan o activan a macrófagos, linfocitos T citotóxicos, linfocitos B que segreguen inmunoglobulina G, natural killer cells. ¿Listo? Eso es. Ahora los citotóxicos. ¿Qué pasa con un citotóxico? Los linfocitos citotóxicos es que cumplen funciones muy importantes, los linfocitos T citotóxicos. Un linfocito T citotóxico, chicos, tiene un correceptor CD8. Y este correceptor CD8 solo interactúa, y escúchenme bien, aquí está, este linfocito T citotóxico va a interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Sí, aunque ustedes no crean. ¿Cómo hace eso? Un linfocito T citotóxico reconoce y destruye a células infectadas por virus. ¿Qué pasa? A ver, para que ustedes entiendan. El citotóxico, miren su correceptor, ya también tiene su llavecita para interactuar
con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Pero ustedes aquí me tienen que decir, el clase 1 es el que presenta el péptido propio, ¿sí o no? Doctor. Fuerte, fuerte, ¿sí o no? Sí, doctora. Sí, ¿no es cierto? Pero ¿y cuándo el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se raya? Digamos aquí, por eso es que quiero que ustedes entiendan. Esta célula es normal, pero esta célula está infectada por virus. Los virus son parásitos intracelulares obligatorios que utilizan nuestra célula para poder replicarse. Y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, en vez de sacar el péptido propio, como el virus se está replicando dentro de nuestra célula, se equivoca y saca el péptido del virus por su complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, ¿qué hace esto? Activa el linfocito T citotóxico y el linfocito T citotóxico se convierte en un asesino, liberando perforinas y Gram-Sign y destruyendo a la célula infectada por virus. Por eso es tan importante el linfocito T en la respuesta inmune contra células infectadas por virus. Destruye a nuestra propia célula, sí lo hace, pero no a una célula normal, sino a una célula ¿Infectada por un virus? por virus. Es así. Por eso, chicos, miren, aquí está el linfocito y este CD8, miren, su correceptor tiene otra forma. El complejo mayor de histocompatibilidad tiene aquí un péptido transmembrana, solo tiene una patita. Cuando tiene dos patitas es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, cuando un virus, por eso aquí está el virus, esta es nuestra célula, este virus ha entrado dentro de nuestra célula, parásito intracelular obligatorio entra dentro de nuestra célula debería procesarlo, ¿no es cierto? Pero sin querer queriendo nuestra célula, en vez de presentar el péptido propio, agarra del virus, un péptido del virus, miren, es este de aquí, justo este, y este péptido del virus, ¿qué va a hacer? Sin querer queriendo, este es un peplómero del virus, lo lleva a nuestro complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. En vez de que nuestra célula saque nuestro propio péptido, sin querer queriendo, porque como este se está procesando dentro de nuestra célula, saca al péptido del virus. Entonces, el citotóxico, ¿cómo va a reconocer esta célula? ¿Como propia o como extraña? Como Como extraño. extraño. Exacto, porque le está presentando. Ahora, díganme ustedes, el linfocito T citotóxico que tiene correceptor CD8, ¿con qué complejo mayor de histocompatibilidad interactúa? Con el 1. Con el clase 1. Clase 1. Y es así, chicos. Nunca se olviden de eso. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿con qué linfocito T interactúa siempre o solo con el linfocito T-help con receptor CD4. T-help con correceptor? Entonces, ¿con qué correceptor? CD4. 4. Y aquí el linfocito CD8, ¿con quién interactúa? Citotóxico. Claro, el citotóxico es pues el CD8, La pero está clase 1. interactuando con el complejo mayor de histocompatibilidad, De clase 1. el clase 1. Pero de una célula normal, Infectada por virus. de una célula. Infectada por virus. Exacto. Entonces, los linfocitos T nos defienden de las infecciones de células infectadas con virus, de células infectadas por virus, y las destruyen. Destruyen a nuestra célula, pero no es una célula normal, es una célula que está infectada por virus, porque el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, en vez de sacar
el péptido propio, este es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, saca el péptido del virus, entonces el linfocito T CD8 se activa, libera perforinas, libera Gram-Syme y la destruye. Ahí está su TCR, el correceptor CD8, la célula infectada por virus, y sin querer el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, en vez de sacar el péptido propio, saca el péptido del virus, interactúa con el receptor TCR, con el correceptor CD8, esto activa, manda el mecanismo de señalización intracelular, el linfocito TCD8 entonces libera las perforinas, perforan a la célula y además manda su Gram-Syme y al infinito y más allá, la destruye a la célula infectada por virus. Y esa es la función del linfocito TCD8. Pero también destruye a células cancerígenas. Actúa en esas dos formas. ¿Qué tienen los linfocitos TCD8? Perforinas y Gram-Symes. ¿Una perforina qué es? Es una enzima que polimeriza o perfora, ¿no es cierto? Forma un poro en la membrana de la célula infectada, en la membrana de la célula diana. Es esa célula infectada por virus. ¿Y qué es la Gram-Syme? Una serina proteasa, es una enzima que activa la apoptosis dentro del citoplasma de la célula infectada por virus, ¿no es cierto? Entonces, el linfocito T viene y le forma esto, un poro, y el poro que ha formado es gracias, miren a esto, aquí, qué bonita esta imagen, porque ahí se ve realmente cómo se ha formado se ha hecho la perforación. Esta es una célula infectada por virus. Entonces, ¿qué se ha hecho? El linfocito T le está mandando la perforina, le va a mandar la Gram-Syme y chau célula, chau. Entonces, manda perforinas, manda Gram-Syme, activa la Gram-Syme, activa a las enzimas autolíticas y lo lleva a la apoptosis. Hablemos de las natural killer cells. ¿Qué son las natural killer cells, chicos? Células naturalmente asesinas. ¿Qué tiene una natural killer? Miren, ya les he dicho, tienen un KIR y el CAR, ¿no es cierto? ¿Qué es el KIR, chicos? KIR. ¿Qué es el KIR? Receptor inhibidor del asesinato. ¿Y qué es el CAR? Receptor activador del asesinato. Muy bien. Una natural killer tiene su KIR y su CAR. Para que ustedes entiendan esto, porque también una natural killer tiene perforinas y también tiene Gram-Syme. ¿Ya? Entonces, las células naturalmente asesinas no tienen receptores ni CD4, ni CD8, ni TCR, ni BCR. Entonces, ¿qué tipo de receptores tienen? Los KIR, los CAR y los CD, pero los CD16 y los CD56, ¿ya? Pero no me interesa tanto eso. Las que me interesan son las funciones que cumple la célula naturalmente asesina. Y aquí está en color resaltado. Las funciones que tiene una célula naturalmente asesina tienen importancia en la resistencia a una infección viral, nos van a ayudar contra células neoplásicas y van a ayudarnos en diversas infecciones, pero su citotoxicidad celular va a ser dependiente de anticuerpos. Y esto se los voy a dar. Estas son las 3 funciones de la natural killer cells y se tienen que anotar. Muchas de las natural killer van a ir a participar en la respuesta innata, pero también en la adaptativa, en los dos tipos de respuesta. Entonces, una natural killer cells tiene su KIR y su CAR. ¿Qué es el CAR? Receptor activador del asesinato. ¿Qué es el KIR? El receptor inhibidor del asesinato. Entonces, una natural killer tiene estos 2 receptores. Una célula normal tiene también 2
si estos son receptores, tienen esta forma. Entonces tienen dos ligandos. Eso deberías tener solo una patita intracelular, nada más, porque es complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Esta célula tiene uno que activa esta molécula ubiquitina, que se llama, activa el CAR. Entonces esto está activado. Pero ¿quién lo inactiva? El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces esta va a inhibir y lo va a desactivar. Entonces la natural killer no se activa, por lo tanto deja libre a una célula normal. ¿Qué pasa cuando una célula es cancerígena? Una célula normal no presenta complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces sí presenta la molécula ubiquitina, entonces activa al CAR, al receptor este que está de naranja es el CAR. ¿Qué es el CAR? El receptor del asesinato. Entonces, ¿cómo está? Esta está activada. ¿Va a haber quien inhiba? No, porque no tiene complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y eso tiene que ver con la primera clase de inmunología, donde les he dicho el carácter propio y el carácter extraño. El carácter extraño es cuando una célula es el reconocimiento o la ausencia de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o el reconocimiento de los PAMPs. Entonces la natural killer cells es la que reconoce la ausencia. No hay complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, se activa su CAR. Entonces aquí que tiene gran cantidad de ¿qué? De perforinas y de Gram-Sign. Entonces perforan a la célula, mandan el Gram-Sign y esta célula entra en la apoptosis y muere. Es lo que hemos visto. No hay complejo mayor, han visto en la imagen GIF, otra vuelta, dice no hay complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, pero sí expresa esta que va a activar al CAR. Entonces viene la natural killer, receptor activador del asesinato, está activada. Este es el receptor inhibidor del asesinato, no hay quien inhiba. Entonces, como esto está activado, manda perforinas, Gram-Sign, y esta sería una célula cancerígena, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una célula está infectada? Esta es una célula normal. Aquí está la natural killer cells. Dice, aquí está esta su molécula, complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Esta activa el asesinato y esta, con este contacto que es el receptor inhibidor del asesinato, lo inactiva y la deja libre a esta célula. Miren, dice, andate porque tú eres normal. Ok, gracias, dice la célula, no la mata. ¿Qué pasa? Miren aquí, este complejo mayor de histocompatibilidad está de color amarillito, el clase 1. ¿Qué pasa con este? Vamos a suponer entonces que esta es una célula infectada por virus. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad ha cambiado de colorcito. La natural killer viene aquí, activa, esta es la molécula que activa el asesinato. Y esta debería interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, pero no lo hace porque esta célula, como está infectada por virus, en vez de sacar el péptido propio, saca el péptido del virus. Por eso la natural killer no se activa, o sea, no se une, esto no se une. Su KIR no se une aquí, entonces esta sigue activada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta va a mandar sus perforinas y su Gram-Sign y va a llevar a esta célula a la apoptosis. Y finalmente la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La natural killer, este es un parásito, o sí es un parásito porque tiene núcleo. Estos son los epítopes, estos son los anticuerpos. Entonces aquí está la unión antígeno-anticuerpo. La natural killer cells había tenido un receptor para la fracción FC del anticuerpo. Esto activa a la natural killer que libera sus perforinas, su Gram-Sign y mata al antígeno. Y ahí están las tres funciones de la natural killer. Mata
Miren, ahí está. Entonces, solamente una natural killer nos defiende de los antígenos cuando su citotoxicidad celular depende del anticuerpo. Solo así puede reconocer a los antígenos. Después no reconoce. Tiene que sí o sí el antígeno estar opsonizado por el anticuerpo, porque la natural killer tiene receptor para la fracción Fc. Aquí ha destruido una célula infectada por virus y aquí ha destruido una célula que no tiene complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que es propia de las células cancerígenas. Y con eso, chicos, hemos terminado de ver todo lo que es células del sistema de la línea linfoide, y han visto qué difícil, porque después de las células de estirpe mieloide, ustedes ya han visto y les he dado con tanto detalle, y ustedes saben que de las de estirpe mieloide salen los fagocitos, las células dendríticas, eosinófilos, basófilos, mastocitos. Los fagocitos son los neutrófilos, el monocito que se va al tejido se llama macrófago. Y de acuerdo al tejido donde se va a establecer, esto es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Los monocitos son los circulantes, los macrófagos son los tisulares, pero de acuerdo al tejido donde se va a residir, se convierte en célula de Kupffer, célula mesengial, si es en el riñón, macrófagos alveolares de los pulmones, macrófagos de las serosas, células de la microglia, osteoclasto, histiocito, célula de Langerhans, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya saben esto de los macrófagos. ¿Y cuál va a ser su función? Va a ser fagocitar, ¿no? Fagocitosis. ¿Cuándo puede actuar en la inmunidad adaptativa? Cuando interviene como célula presentadora de antígeno, que le presenta el antígeno al linfocito T, porque ya hemos dicho, solamente le va a presentar al HELP. ¿Por qué? Porque el macrófago saca el antígeno ajeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, no hay otra, solo contra los HELP, ¿no? La célula dendrítica, ya les he dicho que es el prototipo de célula que está en los tejidos, en los epitelios, ¿no? Su origen es de precursor mieloide, es un macrófago. Está en las mucosas e intersticios de los tejidos, es el prototipo de célula dendrítica, es la célula de Langerhans, es altamente especializada en la presentación del antígeno, ¿no? Y tiene gran exposición de complejos mayores de histocompatibilidad clase 2, por lo tanto son las más potentes células presentadoras de antígenos que hay, ¿ya? Y ahí está. Ahí está el epitelio, el antígeno procesa la célula presentadora de antígeno, lo lleva al ganglio, se lo presenta al linfocito T, B, virgen, estos ya salen, y estos ustedes ya han visto, ¿no? Los polimorfonucleares son neutrófilos, también son células y constituyen más del 90% de los granulocitos. Son de vida corta, de 2 a 3 días, salen de la médula ósea y circulan por 7 a 10 horas, luego pasan a los tejidos, son los primeros fagocitos en llegar a la zona de la infección y van a ir a destruir a los antígenos. Los eosinófilos, su función principal es frente a grandes parásitos, porque previamente son recubiertos, estos parásitos son recubiertos por inmunoglobulina E, inmunoglobulina G. Entonces, ¿qué hacen los eosinófilos? Se degranulan, liberando su potente toxina que se llama proteína básica y algunas enzimas, y de esa manera destruyen al parásito. Constituyen del 1 al 3% de los leucocitos y tienen un papel fagocítico menos importante que los de los neutrófilos. Entonces, miren, aquí está el patógeno, una ameba, y todo lo que están viendo aquí arriba es un eosinófilo. Aquí les voy a mostrar, por favor, me gusta esta imagen. Miren, aquí está un parásito adulto, pero para que el eosinófilo pueda degranularse, primero el patógeno tiene que estar recubierto de inmunoglobulina E o inmunoglobulina G. Entonces el eosinófilo viene, se une porque tiene un receptor, fíjense bien,
tiene un receptorcito para la fracción Fc de la inmunoglobulina. Una vez que se activa, sus gránulos liberan la proteína básica que va destruyendo al gusano, ¿no? Van destruyendo aquí a una tenia, a grandes parásitos. Y libera además algunas enzimas y de esa manera destruye. Ahora, esta inmunoglobulina, como ustedes... ¿Perdón? Disculpe, doctorita, le quería hacer recuerdo de la hora. ¡Ah! ¿Qué hora es? 8:20 ya va a ser, doctora. Uy, no, entonces casi 3 horas hemos pasado clases, chicos. Esto ya prácticamente, mañana tal vez 5 minutos me va a llevar esto de hablarles porque ya hemos estado en lo que es eosinófilos y justo miren, con esta imagen terminábamos. Y con eso hemos terminado el sistema inmune, chicos. Muchas gracias. Entonces, células y órganos del sistema inmunitario, estamos adentro. Hemos terminado. Muchísimas gracias. Chicos, quienes han participado, por favor, le van a poner, William, tus 2 puntos y dos señoritas que hablaron mucho, también a 2 puntos. El resto que ha participado, y también, no sé, otro estudiante varón se ha llevado otros 2 puntos. No sé, habló fuerte, no sé qué me dijo que se llamaba, por favor, ese estudiante se pone 2 puntos y el resto de las personas que han participado se ponen a 1 puntito, ¿ya? Gracias, chicos, entonces, 1000 gracias y van a disculpar, me emociono y ustedes deberían cortarme. Gracias, chicos, hasta la vista, baby, nos vemos mañana. Pueden ir a recoger sus trabajos y voy a realimentar todo el día de mañana. Como ya he terminado este tema, mañana voy a dedicarme a la realimentación, ¿ya? Chau, chicos. Chau, 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 chau.